nostra falla s'estrena en la llavor d'homenatjar a una xiqueta que durant l'any 2019 ha sigut el nostre major orgull dins d'esta gran festa. Una xiqueta que ha enamorat a tots els valencians. A més, tinc l'honor de conduir este acte junt a la seva germana, Paula Náchez Zambrana. Gràcies, Anna, per les teues paraules. Saps que el plaer és meu i me sent molt orgullosa de presentar juntes este homenatge de nostra querida Zaira. Però abans de res, hem de rebre els representants de la nostra comissió i disculpar a la fallera major perquè no ha pogut acompanyar-nos avui per motius personals. Xiqueta Erika Segovia Sánchez. President Toni Segovia Mora. Ara és el moment de donar la benvinguda a unes xiquetes i unes senyoretes que durant tot el 2019 han compartit en la nostra homenatgeada una de les majors experiències que mai oblidaran. Cor d'honor de la fallera major infantil de València del 2019, xiqueta Daniela Sánchez Gallard. M'han tallat els somnis d'haver Xiqueta Aroa Martínez Ayala. amb roses criades. He provat tan margarides dicotómicas i al passador tinc un parell de flors exòtiques. Torna Xiqueta Raquel Ganau a Jiménez. eixir-me del test de plorar. Grams de crisantens m'enamoro.
Susana Yahweh Bodoque. Señoreta Neus Lozoya Amargós. Señoreta María Cabero Cuadros. Señoreta Azahara Vallet Sánchez. Señoreta Raquel Avivar Pardo. Señoreta Ana Euri Monzó. Señoreta Elena María Rivero Simón. Y señoreta Paula Santa Rufina Terrasa. No és la primera vegada que desfiles davant la nostra falla. Tampoc esperem que siga l'última. T'hem vist gotzar, reir, sentir. I és que sabem que tens una gran sensibilitat per tot. Un gran sentit de l'humor. Eres alegre, divertida i perfeccionista. Una gran llista d'adjectius que has anat demostrant dia a dia en este gran any. Gràcies per ser una fallera major infantil de València com la nostra festa es mereix i haver sabut estar a l'altura de tots els actes viscuts, des del més senzill i familiar al més numerós i protocolari. Però, Sara, abans de continuar, necessitem pedir-te permís per a nombrar-te abans que a la nostra homenatgeada i component de la teua cor d'honor. Fallera major infantil de València del 2019, xiqueta Sara Larrazábal Bernal. És el moment de rebre a una senyoreta que a tots els valencians i fallers ens ha marcat. Serenitat, fermesa i dolçor, unides a la seva passió per les nostres tradicions, fan d'esta dona nostra màxima representant de les falles del 2019. Una senyoreta enamorada de la seva terra i, com no, de les falles. Estem parlant de la fallera major de València i de la mateixa manera que hem fet en Sara, te demanem permís per a nombrar-te abans que a la nostra homenatgeada i component de l'acord d'honor de la fallera major infantil. Fallera major de València del 2019, senyoreta Marina Civera Moreno. Però encara no hem dit res de la nostra homenatgeada. I encara que tots sabem com és ella realment, podria dir que és una xiqueta intrèpida, entregada, divertida i en un gran sentit del companyerisme i un cor gegant. Sí, però no sols això. Ella és afectuosa, alegre, dolça i divertida.
Així és ella, així és. Component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València del 2019, xiqueta Zaira Nácher Zambrana. Des del teu tron volem que disfrutes de tots aquests moments que han fet enguany un any màgic. Bé, podíem dir moltes coses sobre ella, però la millor manera és veure-les. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Estrella del cielo ha de caer para poderte convencer. Quiero sentar mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres encantados, cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no importaría arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y pintándome princesa y en un cuadro imaginario me cantaba al oído sus... Hola Zay, ha sido una suerte compartir este año tan maravilloso contigo. Nunca cambies, eres una de las niñas más divertidas que conozco. Marisol y yo te queremos. ¡Mua! Hola Zaira, qué suerte haber compartido este año contigo. Eres amable, simpática, risueña, atrevida y muy divertida. Espero que disfrutes de tu día y que nuestra amistad dure para siempre. Te quiero. ¡Mua! Zaira, este año nos lo hemos pasado genial en el INFA. Laura, tú y yo. Pero, como ya sabes, la cosa de INFA no sale en el INFA. Te quiero sacar... Hola Zaira, nunca olvidaré esa risa tan contagiosa que tienes y esa forma de hacernos reír a todas en los momentos más complicados. Te quiero mucho. ¡Mua! Hola Zaira, espero que estés disfrutando de tu homenaje. Seguro que es súper bonito, como el día de la preselección de tu sector. Así que, ya llegó tu día. Eres una gran compañera, muy amiga de tus compañeras. Y tienes una familia maravillosa. Un besito. Te quiero.
Hola Zaira, qué bien nos lo hemos pasado juntas este 2019 y cuántas risas nos hemos echado en el escenario. Eres súper divertida y alegre, te quiero mucho. Hola Zaira, me piden que cuente una historia contigo, pero solo una. Yo creo que este año hemos pasado 1001 anécdotas juntas. La mayoría son contigo. Hemos reído y hemos muerto de amor juntas. Gracias por haber compartido parte de la 73 y este año mágico juntas. Te quiero, Zaira. Hola Zaira, espero que disfrutes mucho de tu homenaje, igual que yo he disfrutado mucho de este año contigo, porque has hecho que todos y cada uno de los actos fueran divertidos, igual que tú. Muchas gracias por formar parte de este año. Te quiero mucho. Zaira, gracias por haber hecho este año tan divertido. Sin ti el INFA 2 no hubiese sido lo mismo. Hemos compartido momentos únicos, de sueño, de risas, de estar a las 4 de la mañana bailando en la puerta de mi casa. Pero bueno, no voy a contar nada más, que lo que pasa en el INFA se queda en el INFA. Te quiero. Bueno, Zaira, ¿qué decirte? Lo primero, que te quiero muchísimo. Eres una de las personas que conozco desde pruebas, que nunca me ha fallado y que siempre ha estado ahí. Gracias por todos los momentos graciosos, tristes y emotivos contigo. Y por favor, 1000 anécdotas, que nunca falte la gelatina de postre. Y por favor, la sal siempre en la mesa. Te quiero muchísimo y gracias por todo este año contigo. Adiós. Hola María Feliz, gracias por este año tan magnífico que hemos pasado. Y por ser como eres. Nunca cambies y nunca olvides, ¿vale? Porque yo no la haré. Te quiero. Zaira, muchas gracias por ser un apoyo fundamental en este año. Por todas las risas, lloros y abrazos compartidos. Te quiero un montón. Ha sido todo un placer compartir contigo este gran sueño. Te quiero. Bonic vídeo, veritat que sí, Anna? Pues sí, així és la meva germana. Imatges que reflexen com és ella. Responsable, compromesa, al mateix temps que espontània i divertida. Nos encanta fer stories, veure sèries i pel·lis, parlar i comentar les anècdotes del dia a dia. Paula, és magnífic que dos germanes compartisquen aficions, i més si és per la que avui estem així. Una afició que traspassa fronteres i que no té límits, les falles. I ara que ja sabem un poquet més de Zaira, per què no contem la història de com va arribar així? Pues bé, ja pocs anyets la són, i és que els meus pares buscaven una falla de València que fora familiar, en la que estar a gust i poder fer a temps. Tant és aixina que els varen fer i ben fets. En ella varen anar creixent les quatre, Jean-Paul, Lídia, Paula i, com no, Zaira. Pues bé, eixos arrels varen anar donant lloc a un sòlid tall, aprenent cada dia més de les falles i volent més encara esta festa a la que ja li tenien especial carinyo. El temps va anar passant i el saber i el coneixement cada dia eren majors. Eixe tall va donar el seu fruit i varen començar a créixer les primeres fulles, acte tras acte. Varen continuar emprestant després de festes, falles, premis, celebracions, fins a plegar a formar eixe gran arbre el qual s'ha convertit en l'arbre de la vida de la família Náchez Zambrana durant la seva vida fallera, fins a arribar a la seva plenitud, però que segur seguirà creixent. Però abans de plegar a eixe meravellós any, va viure un altre igual d'especial, però diferent en vivències, com a fallera major infantil de la comissió, on es va donar a conèixer, mostrant el seu costat més dolç, i d'eixe arbre va eixir una nova branca, que seria inoblidable per a ella, creixent noves fulles d'il·lusió. Un any en el que ja vares complir un somni, sent la màxima representant de la falla Music Esprit en el 2018. Una experiència que vas poder compartir en unes persones molt especials. Ells són el nostre president Toni i la teua fallera major Amparo, i el teu president infantil David. En ells has compartit un any de rialles i preses, descansos i màgics somnis. Però per damunt de tot això heu compartit una il·lusió
que va fer que el vostre any fora redó. No hi ha dubte que sense ells no haguera sigut possible un any tan perfecte. I avui també estan ací perquè volen expressar-te el que va significar compartir un renat amb tu. Amparo, vos i David Lorite. See the sunset in your eyes, see the thorns twist in your side, and I Hola Zaira, en este día tan especial queríamos estar contigo. Después de un año intenso junto a ti, teníamos que demostrarte lo importante que eres para nosotros. Desde el primer día hemos compartido ilusión, sentimiento y amor por las fallas, siendo privilegiados de compartir juntos un sueño. Este sueño no podía acabar mejor que escuchando tu nombre en la frontera. No podíamos estar más orgullosos de ti. Nos has guiado. Te hemos seguido. Hemos podido disfrutar de un año diferente en nuestra comisión, ya que por primera vez nos has llevado a lo más alto, clavando tu nombre y el de tu falla en la historia de Valencia. Queremos enseñarte en este vídeo lo afortunados que somos de tener tu amistad. ¡Te queremos! tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo
i el teu arbre de la vida t'estava preparant una sorpresa, per a tu i per a tots nosaltres. Començava? El 7 de juliol i vam tindre la gran sort de viure un moment únic en el que tu vas ser nomenada com a preseleccionada del nostre sector d'Escanya. Va ser un moment d'orgull per a tots nosaltres. En aquest moment tornàvem a somiar. La trajectòria va ser llarga i les proves de selecció dures, però el 29 de setembre nos vas demostrar que se podia. El teu nom va sonar en primer lloc fent en tots que esclatàrem d'alegria mentre votàvem i mos submergíem en abraçades i plors. I sí, era realitat. 45 anys i per fi una xiqueta de 10 anys nos feia somiar. A partir d'aquest moment entraran en la teva vida 12 xiquetes i 13 senyoretes que ja mai estiran, ni de la nostra, fent créixer el nostre art de la vida. A més, en la sort de continuar el somni en dos companyes de Bernat, Elena Rivero Simón de la Falla Gallano Lluc i Maria Cabero Cuadros de la Falla Primado Red San Vicente de Caú. Dies de gotzar, reír, córrer d'un lloc a un altre, però sobretot de seguir compartint il·lusions. Pues sí, un any espectacular del que val la pena viure. I si és que és rodejada de totes elles, millor. I d'entre totes hi ha dues persones que han estat molt unides a tu, recolzant-te i agafant-te de la mà quan ho has necessitat. Dos persones que han pogut compartir el dia a dia amb tu. Una d'elles, un poquet més major que tu, divertida, carinyosa, tot un amor i molt, molt especial. Els seus ulls parlen per ella i saben que s'ha convertit en el teu referent, que ha sigut com una germana major. Ella és Ana Euri Monzó. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias y la enhorabuena a las falleros y falleras de la Falla Music Speak Grabador Folk. Tenéis una inmensa suerte de contar con Zaira y su familia como parte de vuestra comisión. Y hoy tengo el orgullo de dirigir unas palabras a la niña de sonrisa permanente. Porque tú, Zaira, mi pareja, mi infa, me has demostrado que tenemos algo en común, que todo está bien si lo ves desde el lado bueno, y con tu edad es algo maravilloso. Porque tú, Zaira Náchez Zambrana, eres bondad en mayúsculas. Nunca, y mira que hemos tenido momentos complicados, te has quejado de nada. La verdad, eres una súper fallera, dispuesta siempre a tus amigas, a tus infas, con ganas de jugar y a su vez una niña madura y sensata. Gracias, y mil veces gracias, por compartir conmigo tus miradas de complicidad, sonrisas y nunca soltarme de la mano. Ten claro que yo nunca te voy a soltar. Ahora termina esta etapa, pero queda otra por escribir, una que espero que dure por siempre, que se llama amistad. Porque lo mejor de las fallas es su gente, y tú eres lo mejor que me ha pasado este año. Te quiero, pequeña. I si junta Anna ha sigut especial, el mateix ha sigut aquesta personita que ha estat al teu costat en tot moment. La que t'ha donat una abraçada en un moment de cansament, una mostra d'afecte en aquests moments de nervis i sempre, sempre agafades de la mà. Una personeta que enguany ha aconseguit arribar-te al cor, perquè a més del color dels vostres tratges compartiu dolçor, valenciania i moltíssima complicitat. Ja saps
de qui estic parlant. La teua companya de somnis, Marta García Cañadas. Buenas tardes a todos. Me voy a presentar porque más de uno no me conocerá. Soy Marta, la pareja de Zaira. Y he tenido el privilegio de compartir este año y con otras 12 niñas también muy especiales. Normalmente suelen decir, voy a ser breve, pero yo no, porque tengo que decirte todo lo que significas y has significado para mí. A ti, a mi gran pareja, Zaira. Este año me ha permitido conocerte. Eres una niña divertida, amable, simpática, siempre positiva, muy lista y con las ideas muy claras. Y sobre todo una gran amiga. Todo comenzó en 73, cuando el sueño se empezaba a cumplir. Tú eras el número 2 y yo el 13. Y nuestro magnífico jurado nos dijo que nos pusiéramos por parejas de altura. Y por nada no nos pusieron juntas, pero al menos tú estabas detrás de mí. En Fonteta, cuando saliste la primera, me alegré tanto que me puse a llorar. Y luego ya, cuando nombraron a Sara, nos pusieron juntas, y desde entonces llevamos un año sin separarnos. Nos hemos reído juntas, y mucho. ¿Te acuerdas de cuando Luca te juntamos tu habitación y la mía? No dormimos en toda la noche. O cuando fuimos al atelier y frente al espejo empezamos a hacer caras raras. O cuando aprovechando cualquier parón en los pasacalles, hacíamos una lucha con los tíos. O cuando te viniste a mi casa en verano y viendo una peli de miedo, por poco sale la tarde por la ventana. Sí, nos hemos reído mucho. Tampoco me puedo olvidar de nuestras miradas en los escenarios. Esas miradas de cómplice que son y serán siempre únicas. Nunca las olvidaré. A lo largo de este año has confiado en mí y yo en ti. Nos hemos confesado muchas cosas. Hemos llorado juntas, en la crema o en la última preselección, cuando estos magníficos sueños se terminaban. E incluso hemos hecho más de una trastada juntas. ¿Te acuerdas de cuando...? Uy, no, eso no lo puedo contar. Claro, no os penséis que todo salió bien. Nos llevamos más de una bronca. Como digo, son tantas y tantas cosas que hemos vivido y compartido que podría estar aquí contándolas hasta mañana. Pero tranquilos, que no quiero ser pesada. Por todos esos momentos, gracias y mil gracias. También quiero dar las gracias a tu familia, a tus 3 ángeles de la guarda, a tu madre Lidia y a tu padre Jean-Paul, siempre pendientes de las dos, y a tu hermana Paula, que junto con mi hermano Mario no se han perdido casi ningún acto. Sin ellos no hubiera sido lo mismo. Gracias a los 3 por lo bien que me habéis tratado siempre y por dejarme compartirte. Ahora, parejí, no tienes que estar triste porque se acaba, sino orgullosa de lo bien que lo has hecho. Tienes que sentirte afortunada porque de 73 niñas, tú fuiste una de las elegidas para vivir este sueño. Pero este sueño tiene un principio y un final. Y como me dijiste una vez, te lo digo yo a ti. Zaira, no estés triste, no llores porque se acaba, sino sonríe porque ocurrió. Solo me queda decirte gracias por todo y por lo que vendrá. Eres única. Zaira Náchez Zambrano, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019. Te quiero, pareja. ple de vitalitat. Els nostres senyals d'identitat valencianes comencen a fer-se patents. El ritme frenètic de l'inici de la nostra festa nos anima a disfrutar i a compartir el teu somni. Una il·lusió que creix dia a dia, alimentada
per 12 companyes, un equip de 13 amigues que respireu unides, que camineu en la mateixa direcció. Els moments arriben, cobrant-se la seva intensitat. La crida, el balcó, mascletars, castells, ofrena i crema, inunden els vostres ulls de moments inolvidables. Moments que per molts anys que passen sempre els mantindràs vius. Zaira Nácher Zambrana, músic espí, gravador Fabregat, Rascanya.
What if we say goodbye safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if we left them far behind? Never found. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster, be alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. My youth is yours, tripping on skies and the waterfalls. My youth. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time, girl, phone's blowing up. Ring on my doorbell, feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't need tears, like it doesn't need tears. I'm gonna fly like a bird to the night, feel my tears as they die. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. Bet I'm holding on for tonight. Water down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for tonight. Water down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now. Gotta want from this. Here come the shade, here come the shade. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
when the crowd screams out, they're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer or take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived. I swear I lived. Every broken bone, I swear I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. And with every broken bone, I swear I lived. I swear I lived. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found this hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause
encara que era difícil, hem pogut veure un resum del gran any que ha pogut viure Zaira. Un somni, un any que perdurarà en el seu record. Afecte, complicitat, diversió, rises, en resum, felicitat. Imatges que els deixen a tots en un gran somriure en les llavis. Heu demostrat que sou unes dignes representants de la nostra festa. I en una gran capitana, una xiqueta plena de dolçor i molta serenitat, amiga, confident i còmplice, però per sobretot una gran fallera major infantil. Nostra fallera major infantil de València del 2019, Sara Larrazábal Bernal. Fallera Mayor de Valencia 2019, Marina Rivera Moreno. Cortes de honor, Padre Honor de la Falla Músico Espí Grabador Fabregat. Falleros, amigos, muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente de esta comisión, Toni Segovia, y a todos los componentes de la misma por el trato tan exquisito que nos habéis dado siempre que os hemos visitado y que hemos coincidido, por vuestra cercanía y por todo vuestro cariño. Es todo un honor para mí estar esta tarde junto a todos vosotros y poder dedicarle unas palabras a nuestra querida Zaira, de la que podéis estar muy orgullosos por lo bien que os ha representado y por llevar con tanto respeto y cariño el nombre de vuestra falla en todos los actos a los que hemos acudido. Enhorabuena de todo corazón. Ella ha sido un pilar fundamental en este 2019. Ha sido la encargada de poner un punto de alegría y espontaneidad en el grupo en muchas ocasiones, la que siempre ha estado pendiente de nosotros y la que nos ha dado su cariño en todo momento. He de confesaros que tanto Zaira como Marta ha sido la pareja con la que menos tiempo he estado en los actos, por su posición, pues estaba puesta en el centro, y yo o bien estaba al final, mientras desfilábamos, o bien al principio, cuando estábamos formadas en el escenario. Pero eso no ha impedido que siempre, tanto Zaira como Marta, me han dedicado una mirada, una sonrisa o un lanzamiento de besos, que me han reconfortado en muchas ocasiones, incluso más de lo que ellas hayan podido imaginar. Zaira, siempre has tenido un mensaje de móvil para mí, una invitación a tu casa para disfrutar de una noche juntas. Que no sabes la rabia que me daba cuando por motivos de agenda o de estudio no podía ir. ¿Y sabes por qué? Porque esos momentos sin protocolo, cuando fluye la naturalidad de las personas, es cuando me he dado cuenta de la persona tan divertida, bondadosa y gran amiga que eres. Tengo muchas anécdotas con Zaira, como por ejemplo la del Infa 2, junto a la N y Raquel, pero es que lo que pasa en el Infa se queda en el Infa. O nuestra aventura con el queso, ¿te acuerdas, Zaira? Lo que pasa en tu casa se queda en tu casa. O nuestra aventura en el viaje de Ricardo, junto a Raquel, Laura, Marta, Nani, en nuestro bungalow con Chelo y Paloma. Qué bien lo pasamos, asaltando la despensa y dándonos un festival. ¿Lo recuerdas? Zaira, hemos tenido un feeling especial desde el primer momento. ¿Quién nos iba a decir a nosotras en pruebas que nos quedaba un año mágico por vivir? Siempre hemos estado juntas, cogidas de la mano, hasta en la distancia. Nosotras somos como el yin y el yang, completamente distintas, pero que encajamos a la perfección. Eres fallera por los cuatro costados, amante de nuestra fiesta, siempre perfecta en todos los actos. Con tu incansable sonrisa y tu fuerza, has sido una gran representante del mundo fallero infantil y un gran soporte para todas nosotras. Te hemos visto reír de felicidad, pero también hemos visto la gran sensibilidad que tienes emocionándote en los actos más importantes, porque esa es la esencia, dejar aflorar los sentimientos, sobre todo el fallero, el que nos has transmitido en todo momento a todas nosotras, a tus 12 compañeras y amigas. Zaira, quiero decirte que todas las personas que hemos compartido este maravilloso año a tu lado nos sentimos muy orgullosas de ti. Con todo mi cariño quiero darte las gracias, y 1000 veces gracias, y que además las quiero hacer extensas dirigiéndome a tu familia. Lidia, Jean-Paul, Paula, muchas gracias por acogerme tantas veces en vuestra casa, por quererme y cuidarme tanto y por estar en todo momento pendientes de mí. Quiero deciros que me siento muy afortunada, porque ahora todos juntos formamos mi familia 2019. El destino nos ha unido, y ese ha sido para mí el mayor regalo. Y ya para terminar, solo decirte, Zaira, que no tenemos que estar tristes, que el 2019 sí será por siempre nuestro gran año, el que hemos compartido muchos momentos de nervios, de cansancio, risas, aventuras y secretos, que siempre llevaremos en nuestras cajas de recuerdos y
y que nunca podremos olvidar. Por un año de ilusiones compartidas y todo el resto de nuestras vidas juntos. Te quiero, Zaira. Muchas gracias y hasta siempre. Sara, que bonica eres. Volem que sàpies que estem molt orgullosos de tu, de la nostra Fallera Major Infantil de València del 2019. Saps que la nostra comissió sempre seràs ben rebuda, perquè per a quan vulguis, esta és la teua casa. I ara volem que pugi a l'escenari el nostre capità. Preguem la presència en l'escenari del nostre president, Toni Segovia Mora. Falleras mayores de Valencia, Marina, Sara, cortes de honor, presidentes y falleras mayores de nuestra agrupación Rascaña, falleras, falleros, familiares, amigos todos y por supuesto, queridísima Zaira, buenas tardes. Zaira, permíteme antes de dirigirte unas palabras como presidente de tu falla, agradecer su presencia a todos los que nos acompañan esta tarde en este maravilloso espacio que tiene Valencia, que es San Miguel de los Reyes. También quería expresar mi gratitud personal a las personas que han hecho posible que este acto se lleve a cabo, aportando su ilusión y trabajo incansable. Desde el primer momento no hemos querido sobrecargar el decorado, porque entendíamos que todos debían de disfrutar del entorno, el altar y tú. Mención especial a Aime y Manolo, que desde el hospital nos están ayudando con el corazón. Zaira, llegado a este punto del homenaje que tu falla te tributa, parece que se termine el repertorio de palabras bonitas y calificativos excepcionales hacia tu persona, pero podríamos seguir un buen rato y todo sería muy merecido. Pero a mí me gustaría transmitirte a ti y a todos los presentes los sentimientos de los falleros y falleras de la Falla Musicospí, tu querida falla, nos ha producido tu presencia en la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Te aseguro que tu presencia en la Corte de Sara ha sido y es como tocar el cielo fallero para todos nosotros. Podríamos hablar de muchos adjetivos y palabras, pero creo que la palabra que mejor define nuestros sentimientos durante este año ha sido orgullo. Para nosotros ha sido un orgullo decir que éramos y somos de la Falla de Zaira. Te aseguro que nos hinchábamos tanto de satisfacción y orgullo que no cabíamos por las puertas. Podríamos resumirlo con una frase que escribió en el grupo interno de la falla una fallera con 40 años en nuestra falla, fallera de Casal, directiva de la comisión. Ha sido fallera mayor y dijo: ayer fue el día más bonito y emocionante desde que yo soy fallera. Y eso lo has conseguido tú, Zaira. Tú has hecho felices a mucha gente de tu falla. Tú has hecho que muchos falleros bajásemos al Casal con una sonrisa. Tenemos que agradecerte momentos que quedarán siempre en la historia de la falla y grabados en nuestros corazones, y que hoy hemos recordado. Son muchos, pero especialmente emotivos para todos nosotros, el 29 de septiembre en la Frontera, el día de la llamada, en el que tú y tu familia tuvisteis la generosidad de compartir con tu falla en nuestro Casal, y allí recibir la noticia que Valencia tenía dos grandes falleras mayores, como eran Marina y Sara. El día de nuestra exaltación en el Palau de la Música, donde he de reconocer que nos pegamos un buen desayuno en tu casa con tus papis y hermanos. Ese día, el poder acompañarte, compartir tu alegría y tus nervios, para mí fue inolvidable. Y ya en Fallas, vivir contigo la actividad, las masquetas, la merienda vaquera en nuestro Casal, junto a tus compañeras y padres. Te aseguro que fue un privilegio que te tenemos que agradecer y que nunca olvidaremos. Porque tú, Zaira, encargas muchos valores
que son propios de esta comisión: alegría, vitalidad, espontaneidad, superación y, sobre todo, saber estar y saber o intentar hacer bien las cosas. Porque ahora vuelves al mejor de los sitios, vuelves al lugar que nunca te fuiste, vuelves a tu falla. Como dice la canción, no dejes de soñar, lucha por tus sueños, sé tenaz para conseguirlos, sé rebelde para conseguirlos. Has vivido una experiencia que no olvidarás jamás. Espero que hayas absorbido lo mejor de la fiesta, que te sirva para ser mejor fallera y, sobre todo, mejor persona. Ambas cosas con el listón muy alto, porque ya lo eres. Por ello, y para ello, tienes en casa unos padres maravillosos, que te guían en el camino recto y, como siempre digo, en el colegio nos enseñan y en casa nos educan. Y como diría tu madre, todavía vas a dar muchos pasitos por la vida. Para finalizar, me gustaría despedirme con una palabra que creo que deberíamos decir todos más a menudo, una palabra que si la decimos con el corazón y es sincera, se multiplica hasta el infinito. Por ello y por todo ello, solo puedo decirte gracias. les nostres les teues paraules. Hem fet un repàs d'un any replet d'anècdotes i emocions, i això s'acaba. Però abans no podem tancar una vesprada tan especial sense les paraules de la xiqueta per la que hem treballat i organitzat tot això, la nostra xiqueta Zaira. Falleros Mayores de Valencia 2019. Cortés y honor. Cuadro de honor de la falla. Presidentes, falleros, falleras, familiares y amigos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los miembros de la Comisión Músico Espí Grabador Fabregat por haberme organizado este homenaje con tanto cariño. Sois una comisión muy especial para mí, la comisión que me ha visto crecer como persona y como fallera. Una comisión muy familiar y hospitalaria. Sois mi comisión. Y aunque este año os he echado mucho de menos porque he podido estar poquito con vosotros, os he llevado mi corazón y sé que vosotros a mí también. Bueno, mi año como componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019 ha llegado a su fin. ¿Y quién me iba a decir a mí, unos años atrás, que este sueño que yo tenía desde pequeñita se iba a hacer realidad? Un sueño que se ha visto cumplido en este 2019. Un año que llevaré siempre en mi corazón. Un año lleno de momentos y actos inolvidables, en el que aparte de todos esos momentos irrepetibles, he podido conocer a personas maravillosas. Esta experiencia que he vivido ha hecho que mi amor por la fiesta fallera sea mucho mayor y me ha permitido madurar como persona y como fallera. Todo este sueño empezó en la preselección de mi sector, la cual me pilló a mitad de un campamento, y ni me pensé hacer las maletas para venirme, hacer las pruebas con la suerte de que ya un jurado confió en mí y salí preseleccionada. Esto me permitió poder vivir todas esas pruebas como un juego, y nos trataron con muchísimo cariño. De ahí llegamos a la Fonteta. Ya me sentía muy privilegiada por estar ahí. Pero cuando llegó el momento clave de decir los 13 nombres de las candidatas y Ramón me nombró, mi corazón se puso a 100 por hora. Una explosión de sentimientos se unieron en mi corazón. ¡Qué momentazo! Como dice mi madre, que aún suelta alguna lagrimilla cada vez que lo ve. Xavi, Pepe, Rafi, Amparo, Marta, Laura y Sandra vieron en mis 12 compañeras de aventura y en mí esas cualidades para que pudiésemos representar al mundo fallero infantil, y por ello les estaré eternamente agradecida. Siempre os llevaré en mi corazón. Entonces llegó el 10 de octubre, después de más pruebas que en el fondo no queríamos que terminaran.
El teléfono sonó en casa de Sara. Ella era nuestra fallera mayor infantil de Valencia. Y qué orgullosas estamos de ti, Sara. No nos has podido representar mejor. Las 13 juntas, siempre a una, con nuestros más y nuestros menos, pero siempre tratándonos con mucho cariño, respeto, alegría y cariño. Al día siguiente fue la proclamación en el ayuntamiento. Y pudimos subir esa bonita escalera, otro momentazo, que no olvidaré nunca. ¿Cuántas veces había deseado yo ser una de esas niñas que subían esa escalera? Qué envidia me daba cuando las veía cada año por la televisión. Allí estábamos, rodeados de autoridades y arropadas por los vices y los delegados, Borja y Tonete, que siempre nos han tratado con tanto cariño. Muchas gracias a vosotros también. A partir de ahí, el tiempo empezó a correr y los actos no paraban, playbacks, presentaciones, y llegó el momento de la exaltación, en el Palau de la Música, en el que Pere José me ponía la apreciada banda, que me acreditaba como componente de la Corte de Oro Infantil 2019. El corazón no paraba de palpitarme. El Palau de la Música lleno de gente que venía a acompañarnos en este acto, tan importante y emotivo. De ahí me vi en las Torres de Serranos y nuestra esperada crida, apoyando a Sara y a Marina, que daban la bienvenida a la fiesta fallera. Otro momento en el que sentí una sensación que no se puede describir con palabras. Ver a todas las comisiones falleras llenando el puente de Serranos y especialmente a mi comisión, que vino a apoyarme. Y ese día también fue muy importante porque pude vivir mi primera mascleta desde el balcón del ayuntamiento. ¡Qué día tan intenso y bonito! Bueno, todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos estado acompañadas por unas personas maravillosas, que nos han tratado como sus propias hijas y para nosotras han sido como nuestros padres, amigos, confidentes. Hemos aprendido mucho con ellos, nos lo hemos pasado genial y espero que ellos también se hayan divertido con nosotros. Ellos son Chelo, Ángela, Ana, Paloma, Marina, Ángel, Sandra y Jesús. Nunca os podré agradecer todo lo que habéis hecho y dado en este año y siempre os llevaré en mi corazón y espero que vosotros también reservéis un trocito del vuestro para llevarme a mí. Ah, y vuestros secretitos y anécdotas los tengo bien guardados. Llegó el mes de marzo y menudo mes. No había momento para descansar. Desde el día 1 al 19 no parábamos ni un segundo. Y para hacer todos esos actos más fáciles y poder llegar a tiempo, se unió a este grupo el mejor conductor que podíamos tener, Tony. Con él íbamos seguros pero veloces a todos los actos. Y encima nos mimaba muchísimo, con sus ánimos, sus bromas, su complicidad y las chuches que siempre nos tenía preparadas en el coche. Gracias, Tony, por todo eso, te quiero mucho. Y mi peluquero Álvaro, ¿qué decir de él? Una persona maravillosa y para mí el mejor profesional. No le ha importado madrugar, trabajar un domingo o un día de fiesta para peinarme. Siempre con mucho cariño y con una sonrisa para que fuera perfecta. Mil gracias, Álvaro. Sabes que te aprecio muchísimo. ¿Y qué más puedo contar del mes de marzo? Que no imaginéis. Que ha sido el mes más especial de mi vida. Desde poder ver todas las mascletas en primera fila en el balcón del ayuntamiento, poder visitar muchos monumentos, visitas a los bomberos y otras instituciones. Y llegó la tarde de la planta. Una tarde muy divertida. Fuimos a recoger nuestro minuto en un autobús de la MT, conducido por Luis, el papá de Lucía. Y la charanga dentro del autobús, sin parar de tocar. No parábamos de bailar. A la vuelta nos esperaban todas nuestras familias entre pétalos de flores y la banda Carmela Andrama, que había compuesto la canción de nuestra paradeta 14, cantando la canción, en fin, una tarde más. Y ya para finalizar, llegó el momento más triste, el momento de la crema, de nuestra paradeta 14. La verdad es que no pude llorar más. Ver que se terminaban las fallas no podía ser verdad. Pero realmente nos quedaban muchos más actos por vivir. La fiesta de la Virgen, aprendimos a bailar la danza, lo que nos permitió vernos todas las tardes durante un mes. Los viajes a Castellón, Lecat, Alicante, Buñol, Elda, Cullera. Actos muy bonitos también y que voy a recordar con mucho cariño. Todo esto que os estoy contando lo he vivido intensamente junto con 12 niñas más, unas niñas muy especiales. Hemos sido como hermanas, nos hemos cuidado y protegido unas a las otras y sobre todo nos hemos divertido muchísimo. A cada una de ellas les he reservado un trocito de mi corazón para siempre. Ellas son Daniela, que nos encandila con su desparpajo y nos guía en todos los actos. Aroa, la movilita y bailamba del grupo. Con su inocencia nos hace reír en todo momento. Raquel es muy graciosa y tercia del IFA 2 y me encanta que sea tan rara. Y también es mi sácar.
Dani transmite mucha tranquilidad, pero es muy divertida, es mi mano derecha. Carla es muy dulce y cariñosa. Adriana es muy formal, pero somos confidentes en los escenarios. Teníamos una gracia para hablar sin que se nos notara. Limpa es muy simpática y presumida, y mi ligera preferida. Celia conquista con su sonrisa picarona. No me puedo reír más con ella. Laura, mi otro tercio de Linfa 2, es la elegancia personificada. Además, ha sido como mi hermana mayor. Hemos compartido muchos viajes juntas, como nuestra canción Flores, Flores. Lucía es muy cariñosa y protectora, y es mi gelatina de postre favorita. Sara, ¿qué decir de ti? Aparte de ser una gran follera mayor infantil de Valencia, como todos sabéis, gracias por estar siempre sacándome una sonrisa en los momentos más cansados. Y encima es mi padre y mi vecindario. Te quiero mucho. Y me he dejado para el final a mi pareja, a mi querida Marta, con la que he aprendido a hablarnos con un gesto o una mirada. Nos hemos reído muchísimo, ¿verdad, Marta? ¿Y fotos? ¿Nos habremos hecho fotos juntas? Cientos y cientos. Siempre con nuestra sonrisa picarona y nuestras bromas. La verdad es que hemos congeniado muy bien. Y eso ha hecho que este año sea todavía más bonito. Espero mantener nuestra amistad para siempre. Os quiero, chicas. Y cada una de las 13 tenemos una familia que hemos bautizado como la Infamilia 2019. Han sido el mejor ejemplo para nosotras. Nos han demostrado siempre su unión y cariño. Y así hemos hecho una piña todos juntos, que espero que dure para siempre. Gracias por vuestro cariño, os quiero, Infamilia 2019. Y llega el momento de hablar de nuestras fama, nuestras hermanas mayores, nuestras referentes, las que han estado ahí siempre demostrándonos su cariño y mimándonos muchísimo. Gracias por todo el amor que nos habéis dado ese año. Siempre os querré, pero de una forma más especial a mi pareja mayor, Ana. Aunque ayer ya te dije todo lo que sentía, no me canso de repetirlo. Qué suerte conocerte, Ana, y que nos tocara juntitas. Eres una persona muy positiva, muy divertida, y siempre has estado pendiente de mí. De verdad que te he sentido como mi verdadera hermana mayor. Siempre de tu mano, en cada acto que coincidíamos, y tienes una familia maravillosa. Te quiero mucho, Ana, y espero que no perdamos nuestra amistad y cariño que nos tenemos. Ya voy llegando al final de mi discurso de despedida, y por supuesto no me puedo olvidar de mi familia. ¿Qué hubiera hecho yo sin mi familia? Solo sé que este sueño no podría haber sido posible sin ellos, mis yayos, mis tíos y tías que han disfrutado mucho de verme tan feliz. Mi hermana Paula, mi consejera, mi confidente, la que no ha pasado un día de un acto que no haya dicho, pero qué guapa está mi chica. Mi fiel seguidora, no puedo contar con los dedos de una mano los actos que ha fallado, pero siempre siguiéndome y haciéndome cientos de fotos. No le ha importado madrugar o llegar tarde a casa. También ha hecho muy buenas amigas con el resto de hermanos. Ellos también han hecho muy buena piña, siempre juntos, da igual la edad, se han divertido muchísimo. Y mis padres, mis maravillosos padres, mis pilares, ellos han estado siempre pendientes de mí, lo han dado todo para que fuera perfecta cada acto. Entre ellos se complementaban muy bien. Papá empezaba a vestirme y mamá daba el toque final, porque mi padre es muy apañado, pero eso de los lazos y los últimos retoques no lo lleva demasiado bien. Han vivido los actos intensamente, han reído, han llorado de emoción y han disfrutado muchísimo de verme tan feliz, cumpliendo mi sueño. Se puede decir que solo faltaron a un acto, así que muy mal no se me han debido pasar. Millones de gracias a ellos por ser los mejores padres del mundo y por demostrarme su amor y cariño cada día. Os quiero. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en un día tan especial para mí y espero seguir disfrutando de la tarde con vosotros. Gràcies, Taira. Unes paraules molt boniques. I en el meu nom i en el de Paula, dir-te que ha sigut un autèntic plaer haver presentat este acte i esperem que t'hagi arribat al cor tot el succeït i que hagis disfrutat de la vesprada. Però abans de finalitzar, Zaira, la teua falla vol fer-te entrega d'un regal molt especial i per tant necessitem la presència a l'escenari del nostre president.
Romper la bolsa. A més, Zaira vol fer entrega a la falla del quadre que presidirà el nostre casal com a record del seu any de cor. Daniela Sánchez Rayat. Mampara. Chiqueta Aroa Martínez Elsa. Chiqueta Raquel Granado Jiménez. Chiqueta Daniela Guillén Amas. Chiqueta Marta García Cañadas. Chiqueta Carla Sancho Carbonero. Chiqueta Adriana Juan Sansana. Chiqueta Infa Ferrer Rice. Chiqueta Celia Pinedo Flor. Laura Pontes Pérez. Chiqueta Lucía Guijarro Carrasco. Señorita Susana Diablo Guinter. Señorita Neus Lozoya Amarcos. Señorita María Carrero Cuadros. Señorita Alcahara Gabriel Sánchez.
Señoreta Ana Ebri Monzó. Señoreta Elena María Riveros de Montes. Señoreta Paula Santa Rufina de Casa. Fallera Noche Infantil de Valencia del 2009, Sara Larrazábal Bernal. Fallera Major de Valencia del 2010, Marina Rivera Moreno. Gràcies a totes per compartir esta vesprada tan especial per a nosaltres, però sobretot per a Zaira. I tu, Zaina, gràcies. Gràcies per tant. Gràcies per fer-nos somiar i per fer-nos creure que sí se pot. 45 anys. 45. I tu has fet història. No nos queda més per dir. Sols una última vegada, gràcies. Només nos queda agrair a tots els presents l'assistència i recordar-vos que tot aquell que vulgui acompanyar-nos està invitat en el nostre casal al vidor que tindrà lloc a continuació. Preguem la presència dels nostres representants a l'escenari. Gràcies a tots per la vostra assistència.
Chiqueta Daniela Sánchez Gallar y chiqueta Aroa Martínez Ayala. Raquel de Martínez y chiqueta Daniela Guillena. Chiqueta